La palabra que cambió todo resonó en la pequeña habitación a las 2 de la madrugada. En un modesto piso situado en las afueras de Salamanca, dos almas heridas se encontraron en un laberinto de soledad y deseo prohibido. José, un hombre de 39 años dueño de una pollería tras la pérdida de su esposa, y Elena, su cuñada de 32 años, recién divorciada, encontraron en su mutua compañía un refugio inesperado que desafiaría las barreras de la familia y la moral. La pollería de José cerraba sus puertas alrededor de las 11:30 de la noche. El aroma del pollo frito impregnaba el ambiente y resonaba en sus oídos el sonido inconfundible de la freidora. Los universitarios de la ciudad compraban sus raciones, pero nunca como antes. Desde que María, la esposa de José, falleció hace año y medio, el negocio y la vida se habían vuelto una batalla constante. Cada sábado por la noche, José visitaba la pequeña casa de su suegra en un sótano del barrio de San Bernardo. La casa no superaba los 70 metros cuadrados, un espacio diminuto donde compartían vida él, su suegra Isabel y Elena, la hermana de María. José siempre llevaba algo, una caja de pollo frito y una porción de patatas bravas, el manjar favorito de Isabel, según María le había contado 1000 veces. La escalera de caracol que descendía al sótano crujía bajo sus pasos mientras la fría brisa invernal se colaba por la puerta entreabierta. Tocó suavemente y llamó: «Isabel, soy yo». Pero solo recibió silencio. En cambio, por la pequeña habitación apareció Elena, con el cabello recogido de manera descuidada, vestida con una camiseta holgada y unos pantalones de chándal que revelaban la delgadez que había ganado desde su divorcio. Su rostro pálido mostraba el desgaste de las noches de trabajo en la tienda 24 horas donde hacía turnos nocturnos. «José, mi madre está en el balneario con sus compañeras de trabajo», explicó Elena con un suspiro. «Se fue esta mañana temprano y volverá por la noche. Me mostró un mensaje en el móvil: el balneario es maravilloso, me quedaré una noche más». «¿Has cenado, Elena?». El silencio se hizo palpable cuando José se quedó a solas con su cuñada en ese reducido espacio, un momento que no había ocurrido desde la muerte de María. La tensión flotaba en el aire, entre la fragancia del pollo y el eco de sus pensamientos. Elena insistió en que se quedara a pasar la noche. La conversación entre ambos fue una mezcla de confesiones sobre sus vidas y sus penas. José habló de la soledad que sentía al llevar solo el negocio y la ausencia irreemplazable de María. Elena, por su parte, contó la dureza de su exmatrimonio marcado por las deudas y la traición, de cómo había tenido que empezar de nuevo, trabajando de noche y viviendo bajo el mismo techo que su madre, con pocas esperanzas y mucho cansancio. Mientras bebían una cerveza que Elena sacó del frigorífico, José no pudo evitar notar el brillo en sus ojos, la fragilidad y la belleza imperfecta que emanaba de ella. En la penumbra, Elena parecía más mujer que nunca, aunque envuelta en la cotidianidad de una vida rota. La noche avanzó y, entre palabras y miradas que se cruzaban de manera furtiva, la frontera entre el afecto familiar y algo más profundo comenzó a desdibujarse. José se preguntaba si esa complicidad podía sostenerse sin romper el delicado equilibrio que mantenían con Isabel y el recuerdo de María. Al amanecer, la realidad golpeó con suavidad cuando el sol iluminó el modesto salón. Elena preparó un desayuno sencillo, y por primera vez en mucho tiempo, compartieron esa mañana sin palabras incómodas, solo la presencia del otro llenando la casa. Sin embargo, el mensaje en el móvil que José recibió esa madrugada hacía vibrar su corazón con una mezcla de esperanza y miedo. «Gracias por anoche, cuñado. Me siento menos sola. No cargues con todo tú solo, aquí estoy». José respondió con una promesa silenciosa de apoyo, pero en el fondo sabía que caminaban sobre una cuerda floja, y que la pregunta real era si ese amor prohibido tenía un final feliz o solo un abismo. El silencio de la mañana fue roto por la llegada inesperada de Isabel, con su semblante cansado pero una sonrisa cálida que ocultaba sus propias preocupaciones. La familia seguía unida, pero bajo la superficie, un secreto empezaba a tejer una red inquebrantable. En apenas unos días, los mensajes entre José y Elena se hicieron más frecuentes, llenos de pequeñas confesiones y sueños compartidos. Cada encuentro clandestino en el pequeño piso de arriba era una mezcla de deseo contenido y miedo al descubrimiento. La tensión era palpable, y aunque sus cuerpos se acercaban, sus corazones estaban rodeados por el muro invisible de la culpa. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del sótano, un visitante inesperado tocó la puerta. La sombra de Isabel apareció,
y con ella, la amenaza de que aquel secreto guardado en la oscuridad podía salir a la luz en cualquier momento. ¿Podrían José y Elena mantener ese equilibrio frágil entre amor y deber? ¿O el peso de la realidad los arrastraría hacia un final inevitable y doloroso? La respuesta estaba en el aire, como el aroma del pollo frito que seguía impregnando cada rincón de aquella casa pequeña, donde dos almas heridas habían encontrado más que consuelo, un amor prohibido que desafiaba todo, y así, bajo las luces tenues del barrio, la historia apenas comenzaba, con sus promesas y sus sombras, y un futuro incierto que solo ellos podrían enfrentar. Elena abrió la puerta con una mezcla de nervios y expectación. Llevaba puesto un vestido de algodón azul marino que rozaba justo por encima de sus rodillas, ceñido sin ser demasiado ajustado, y unos zapatos de tacón bajo color beige que, a pesar de su sencillez, resaltaban la delicadeza de sus pies. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella adornaba su cuello, y su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros con una naturalidad que hacía difícil apartar la mirada. Había algo en su sonrisa tímida que desarmaba a José. «Hola, José», dijo con voz suave, mientras dejaba la caja de pollo sobre la mesa del pequeño salón. «Pensé que quizás te apetecería cenar algo casero esta noche». José entró y se quitó el abrigo, notando cómo el calor del hogar contrastaba con el frío que aún persistía en la calle. La luz amarillenta del flexo iluminaba las paredes desnudas y los muebles modestos, pero entre ellos dos el ambiente se llenaba de una tensión sutil y casi palpable. «Gracias, Elena. No sabía que te animarías a cocinar», respondió José, tratando de mantener la voz firme. «Huele muy bien», ella sonrió, un poco sonrojada, y se sentó en el sofá, cruzando las piernas con elegancia. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del vestido, como si intentara calmar una ansiedad que no quería admitir. Mientras comían, las palabras fluían entre ellos con una naturalidad que sorprendía a José. Hablaban de cosas simples, el trabajo, los vecinos, la ciudad. Pero, en cada pausa, en cada mirada que se demoraba demasiado, se escondía un mundo de sentimientos no dichos, ¿sabes?, dijo Elena, rompiendo el silencio. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si no me hubiera divorciado. Si todo hubiera sido diferente, José asintió, sintiendo como la melancolía se instalaba en su pecho. Yo también me lo pregunto, confesó. María y yo teníamos planes, sueños. Pero la vida se encargó de cambiarlos. Ella lo miró con unos ojos brillantes, llenos de una mezcla de tristeza y esperanza, y por un instante, José sintió que el mundo se detenía, entre risas tímidas y silencios cargados. La noche avanzaba, y con ella, la distancia entre ellos se acortaba. José se acercó un poco más y, sin pensarlo, tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los suyos. La calidez de su piel era un bálsamo para las heridas que ambos ocultaban. «No estamos solos», susurró. «Aunque el camino sea complicado, al menos nos tenemos el uno al otro». Elena asintió, y sus ojos se humedecieron ligeramente. Sin apartar la mirada, apoyó la cabeza en el hombro de José, y por un momento, la realidad pareció más soportable. Sin embargo, la puerta entreabierta dejó escapar un leve crujido que lo sobresaltó. Isabel estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Su presencia llenó la habitación con una mezcla de autoridad y preocupación. «Ya es tarde», dijo con voz firme pero sin reproche. «Mañana será otro día». José soltó la mano de Elena y se levantó, mientras ella se apartaba con un leve suspiro. Isabel los miró a ambos, con una mirada que parecía escudriñar sus almas. «No puedo pedirles que olviden lo que han perdido», continuó. «Pero tampoco puedo permitir que se pierdan ustedes mismos en un juego peligroso». Elena bajó la mirada, y José sintió el peso de sus propias decisiones aplastándolo. «Lo sé, Isabel», respondió con un suspiro. «Pero a veces, en medio de la oscuridad, uno busca cualquier luz que le permita seguir adelante». Isabel asintió lentamente y, antes de cerrar la puerta, añadió: «Tengan cuidado. No solo por ustedes, sino por todos los que los queremos». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a apoderarse del salón. José y Elena se miraron, conscientes de que aquella noche había cambiado algo entre ellos para siempre. Más tarde, en la soledad de su pequeño cuarto, José se sentó en la cama y encendió un cigarrillo, pese a saber que no debía. Las llamas danzaban en la oscuridad, reflejando la tormenta que agitaba su interior. «¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar?», se preguntó. «¿Y qué precio estoy dispuesto a pagar por este amor prohibido?». Mientras tanto, Elena, en su habitación contigua,
desabrochaba lentamente el vestido, dejando caer la tela al suelo. Se miró en el espejo, viendo a una mujer que, a pesar de las cicatrices y las pérdidas, todavía podía soñar, pero ninguno de los dos sabía que esa noche, en la penumbra de aquel modesto piso salmantino, se estaba tejiendo una historia que ni el tiempo ni el destino podrían borrar, y mientras la ciudad dormía, un secreto ardía con más fuerza que nunca, prometiendo un mañana lleno de pasión, riesgo y decisiones irreversibles. ¿Serían capaces de enfrentar las consecuencias de su amor? ¿O el peso del pasado y las cadenas del deber los separarían para siempre? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el silencio fue roto por el sonido insistente de un mensaje en el móvil. José lo tomó con manos temblorosas y leyó: José, esta noche no puedo dejar de pensar en ti. ¿Nos veremos de nuevo? Una sonrisa amarga iluminó su rostro. Sabía que, aunque el camino fuera incierto y peligroso, no podía renunciar a aquello que había encontrado en Elena, un refugio, una esperanza, un amor prohibido que ardía en secreto, y así, con la ciudad dormida a sus pies, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, donde el deseo y la realidad se enfrentaban en una batalla silenciosa y apasionada. Elena cerró la puerta del pequeño piso con cuidado, asegurándose de que el chirrido metálico no despertara a nadie. La noche en Salamanca era fría, pero dentro de aquel modesto hogar la atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica que hacía que el aire pareciera vibrar. José le esperaba en el salón, sentado en el descolorido sofá de tela, con una cerveza en la mano y una sonrisa que intentaba disimular los nervios. Ella, con un vestido de seda color vino que abrazaba sus curvas de forma sutil pero insinuante, y unos zapatos de tacón negro que dejaban entrever sus tobillos delicados, se acercó despacio. «Llegas tarde», dijo él, con voz ronca, mientras sus ojos recorrían cada movimiento suyo. «El trabajo se alargó más de lo previsto», respondió Elena, con un dejo de picardía, dejando caer su bolso sobre la mesa y sentándose a su lado. «Pero mereció la pena. Tenía muchas ganas de verte». José tomó su mano entre las suyas, notando el calor que emanaba de su piel y el suave tacto que le erizaba los brazos. La luz tenue del flexo proyectaba sombras que bailaban sobre las paredes, creando un ambiente íntimo y casi prohibido. La distancia entre ellos se acortó hasta que sus labios se encontraron en un beso lento y cargado de deseo contenido. «Sabes que esto no debería pasar», murmuró José, rompiendo el contacto con un suspiro. «Pero no puedo negar que lo deseo». Elena sonrió, dejando que su cabeza cayera hacia atrás, mostrando el cuello descubierto y la línea suave de su clavícula. José no pudo resistirse y sus labios descendieron con delicadeza, generando un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. «¿Sabes qué es lo más loco?», susurró ella. «Que me siento viva contigo, como si todo el dolor y la soledad que he llevado se disiparan en un instante». Él la abrazó, apretando sus manos con fuerza, como si quisiera retener para siempre aquel momento fugaz. La noche avanzó entre susurros y caricias, con la complicidad de un secreto que ambos compartían, conscientes de que cada encuentro era un paso hacia un abismo del que quizás no podrían salir. Al día siguiente, el sol de la mañana se filtraba por las cortinas de la pollería, iluminando el rostro cansado de José mientras preparaba las bandejas de pollo. La rutina parecía aplastar cualquier atisbo de esperanza, pero en su móvil, un mensaje de Elena le devolvía una sonrisa furtiva. «Gracias por anoche. Eres mi refugio». Mientras tanto, Elena se preparaba para otra noche agotadora en la tienda de conveniencia. Su uniforme, aunque sencillo, no lograba ocultar la feminidad que aún brillaba en su mirada, ni el leve rubor que teñía sus mejillas cuando pensaba en José. El reloj avanzaba lento, y con cada hora que pasaba, la espera por volver a verlo se hacía más intensa, pero la calma era solo una ilusión. Isabel, la madre de Elena y suegra de José, comenzaba a notar cambios sutiles en su entorno. Sus ojos atentos observaban los gestos, las miradas y los silencios que antes no existían. Una noche, al regresar antes de lo esperado, encontró una copa de vino medio vacía sobre la mesa y una chaqueta que no pertenecía a José. «¿Qué está pasando aquí?», susurró para sí, con el corazón acelerado. La sospecha se instaló como una sombra oscura sobre aquella familia, amenazando con destruir todo lo que quedaba en pie. José y Elena, conscientes del peligro, intentaban controlar sus sentimientos, pero la fuerza de su conexión los arrastraba inevitablemente hacia un destino incierto. Una madrugada, el timbre resonó en la pollería vacía. José abrió la puerta y encontró a Elena temblando, con lágrimas en los ojos y el rostro iluminado por la luz amarilla de la farola. Sin mediar palabra,
la tomó entre sus brazos y la condujo al pequeño piso, donde la noche se convirtió en un refugio contra el mundo que los juzgaba. No puedo seguir así, confesó Elena. El miedo, la culpa, la incertidumbre. Pero tampoco puedo alejarme de ti. José la miró con ternura y determinación. Entonces lucharemos juntos, aunque el camino sea difícil. No estás sola. Mientras se abrazaban, un susurro del viento colándose por la ventana parecía pronunciar una advertencia. El secreto que compartían estaba a punto de ser descubierto, y con ello, sus vidas cambiarían para siempre. En un giro inesperado, Isabel decidió enfrentar la verdad. En una cena tensa, con la luz apagada excepto por la tenue llama de una vela, les habló con voz quebrada pero firme. Sé lo que hay entre vosotros, dijo. No puedo negar que me duele, pero también sé que el amor no siempre entiende de reglas. José y Elena se miraron, sorprendidos por la inesperada comprensión. Pero hay límites que debemos respetar, continuó Isabel. Por el bien de todos, debemos encontrar una solución que no destruya lo que queda de esta familia. La propuesta fue simple y devastadora. Un tiempo separados, para aclarar sentimientos y evitar que la relación se convirtiera en una tragedia. José y Elena aceptaron, con la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, su vínculo permanecería intacto. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que aquella pausa era solo el preludio de una tormenta mayor. Los días siguientes se llenaron de mensajes cargados de nostalgia y esperanza, mientras la incertidumbre se apoderaba de sus vidas. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la pollería, José encontró una carta anónima en el buzón. Las palabras contenidas en ella amenazaban con revelar su secreto y desatar un escándalo que podría destruir todo lo que amaban. El futuro pendía de un hilo, y la pregunta que les atormentaba era clara. ¿Serían capaces de proteger su amor frente a un mundo que no estaba dispuesto a aceptarlo? En la oscuridad de aquella sala pequeña, con el sonido lejano de la tormenta, José apretó la carta entre sus manos, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba, y mientras la ciudad dormía, ellos se preparaban para enfrentarse a un destino incierto, donde el amor y el deber se enfrentaban en una lucha sin tregua. La carta anónima reposaba en la palma de la mano de José, fría y pesada como una losa que aplastaba su pecho. Las letras, escritas con una caligrafía temblorosa pero urgente, contenían detalles que solo alguien con conocimiento íntimo de su relación con Elena podría saber. Aquello ya no era un secreto guardado en la penumbra del sótano o en el refugio de un pequeño piso. Ahora la amenaza se había materializado en palabras, listas para romper la delicada tela que tejían con tanto cuidado. José la dejó caer sobre la mesa de la pollería. Sus manos temblaban mientras miraba la nota una y otra vez. Elena estaba en la habitación contigua, sin saber aún del peligro que acechaba. La tensión en el aire era palpable, como si el mismísimo silencio contuviera un grito contenido. Decidió llamarla, su voz apenas un susurro. Elena, necesito hablar contigo. Es importante. Ella apareció en la puerta con el rostro pálido, vestido de trabajo y la expresión de cansancio habitual, pero sus ojos se iluminaron en cuanto vio la preocupación en la cara de José. ¿Qué ocurre?, preguntó, dejando la bolsa con la ropa en la mesa. José le mostró la carta, y al leerla, un escalofrío recorrió su espalda. Alguien sabe de nosotros, dijo ella, tragando saliva. Esto puede arruinarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre y miedo. La pollería, antes refugio y escape, se había convertido en un campo minado de miradas furtivas y susurros. Isabel, la suegra, se mantenía distante, sus ojos cargados de una tristeza resignada y una preocupación que intentaba ocultar tras una fachada de firmeza. Una noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo encapotado, José y Elena se encontraron en el pequeño piso que ahora parecía más una fortaleza que un hogar. La luz amarillenta del flexo creaba sombras que danzaban sobre las paredes, y sus cuerpos se acercaron como buscando un último refugio antes de la tormenta que se avecinaba. ¿Y si todo se acaba?, susurró Elena, con lágrimas en los ojos. ¿Qué nos queda? José la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de todo el mundo con su calor. Nos queda lo que siempre hemos tenido, nosotros. Pase lo que pase, nadie podrá quitarnos lo que sentimos, pero incluso en ese momento de intimidad, el eco de la realidad golpeaba con fuerza. Al día siguiente, Isabel llamó a José a un lado para hablar en privado. Su mirada, mezcla de tristeza y determinación, lo dejó sin aliento. He pensado mucho en esto, dijo con voz firme. No podemos seguir ocultando nada. Por el bien de todos, debemos enfrentarlo. José asintió,
sintiendo como un peso enorme caía sobre sus hombros. El encuentro con Isabel fue un punto de inflexión. Ella, con la sabiduría que solo los años y el dolor otorgan, proponía buscar ayuda, encontrar un camino que salvara lo que quedaba de la familia sin destruirlos a todos, pero la decisión no fue fácil. José y Elena se debatían entre el deseo de vivir su amor abiertamente y el miedo a las consecuencias sociales y familiares. Cada paso hacia adelante parecía arrastrarlos hacia un precipicio de incertidumbre. Las semanas pasaron, y la carta anónima se convirtió en un fantasma que los perseguía. Mensajes sin remitente, miradas sospechosas de vecinos, cuchicheos en la calle. El rumor comenzaba a esparcirse como fuego en la maleza seca. Una noche, el destino les jugó una mala pasada. Mientras José cerraba la pollería, una figura conocida apareció en la puerta. Carlos, un antiguo amigo de Elena y ahora vecino del barrio. Su sonrisa era amable, pero sus ojos destilaban curiosidad y algo más oscuro. Elena me contó algunas cosas, dijo Carlos, mirando a José de reojo. No sé si debería decírtelo, pero la gente habla, y no siempre bien. José sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La amenaza ya no era invisible ni distante. Estaba justo delante de ellos. Elena, con una mezcla de valentía y desesperación, decidió enfrentar la realidad. No podemos seguir escondiéndonos, dijo una tarde mientras caminaban por el parque junto al río Tormes. Tarde o temprano, esto explotará. Y si en lugar de temer, intentamos ser valientes, José la miró, admirando esa fuerza que a veces ella misma dudaba poseer. Tienes razón, respondió. Pero no será fácil. Estamos jugando con fuego, y el mundo no siempre perdona. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observarlos con compasión, decidieron contar la verdad a Isabel, abrir sus corazones y enfrentar juntos lo que viniera. La confesión fue un torrente de lágrimas, palabras contenidas y emociones a flor de piel. Isabel, con el rostro bañado en lágrimas, comprendió que el amor, aunque prohibido para algunos, era real y profundo. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, una llamada inesperada cambió el curso de la historia. El móvil de José vibró con un número desconocido. Al contestar, una voz fría y distante pronunció: «Sé lo que estás haciendo, José». Y esto no quedará así. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. La sombra del peligro se cernía sobre ellos, y la pregunta que quedaba en el aire era una sola: ¿quién acechaba en las sombras, dispuesto a destrozar su mundo, mientras la ciudad dormía? José y Elena sabían que la batalla verdadera apenas comenzaba. Y que, en ese juego de secretos y pasiones, nadie estaba a salvo. El próximo capítulo de su historia prometía ser aún más intenso, lleno de decisiones imposibles y un misterio oscuro que solo ellos podrían resolver. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las cortinas desgastadas del piso de Elena cuando José despertó sobresaltado. El eco de aquella llamada amenazante resonaba en su mente como un presagio oscuro que no podía ignorar. Sentado en el borde de la cama, se pasó una mano por el cabello, intentando ordenar sus pensamientos mientras la realidad se imponía con fuerza. Elena dormía plácidamente a su lado, su rostro iluminado por la tenue claridad matutina, ajena a la tormenta que se avecinaba. José la observó por un instante, dibujando en silencio la delicadeza de sus labios y la curva suave de sus mejillas. A pesar del miedo, había algo en esa imagen que le daba fuerzas para seguir adelante. Decidió que no podían enfrentarse solos a lo que se avecinaba. Isabel, con su experiencia y determinación, sería un pilar en medio del caos que se acercaba. Al bajar las escaleras hacia la pollería, el aroma familiar del pollo frito se mezclaba con la incertidumbre que flotaba en el aire. Isabel lo esperaba en la cocina, con el ceño fruncido y una taza de café entre las manos. Sus ojos, profundos y cansados, reflejaban tanto preocupación como una fuerza implacable. «José, tenemos que actuar con cautela», dijo, mientras le tendía una hoja. «He hablado con un abogado que conoce casos similares. Es mejor estar preparados por si esto se descontrola». La hoja contenía información sobre denuncias por difamación, protección legal ante amenazas y consejos para manejar la presión social. José asintió, agradecido por el apoyo pero consciente de que aquello solo era el comienzo. Mientras tanto, Elena enfrentaba sus propios demonios. En la tienda de conveniencia, entre estantes y cajas, luchaba por mantener la compostura cuando los clientes lanzaban miradas inquisitivas y susurraban a sus espaldas. La soledad que tanto temía se había transformado en un enemigo tangible, y cada jornada era una batalla contra el miedo y el juicio. Una tarde, al cerrar la tienda,
recibió un mensaje que heló su sangre. Sé que no puedes esconderlo para siempre. Piensa en lo que podrías perder. Sin remitente, sin pistas, solo una amenaza velada que hacía temblar su alma, decidió compartirlo con José esa misma noche, en la seguridad relativa del piso que ambos compartían. Él la abrazó con fuerza, prometiendo protegerla, aunque sabía que la protección era un espejismo en un mundo que ya había empezado a juzgarlos. Los días se convirtieron en un torbellino de precauciones y encuentros furtivos. Cada paso fuera de sus hogares era una danza con la ansiedad, y cada llamada desconocida un golpe al corazón. Pero también había pequeños momentos de ternura, de risas robadas y miradas cómplices que les recordaban por qué luchaban. Una noche, mientras compartían una copa de vino en la penumbra del salón, Elena rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Crees que podríamos tener una vida normal algún día? Sin miedo, sin escondites, José la miró a los ojos, esa mezcla de vulnerabilidad y valentía que lo había enamorado. No lo sé, respondió. Pero mientras estemos juntos, ninguna oscuridad podrá apagarnos. Sin embargo, la sombra que los acechaba era implacable. Una tarde, mientras José cerraba la pollería, un grupo de desconocidos se acercó con intenciones claras. Sus rostros ocultos tras capuchas, sus palabras cargadas de advertencias y chantajes que resonaron como un trueno en la soledad del barrio. Dejadlo, por vuestro bien, advirtió José, intentando mantener la calma. No busquéis problemas donde no los hay, pero el mensaje estaba claro, el secreto debía permanecer oculto, y cualquier intento de desafiarlo tendría consecuencias. La situación se volvió insostenible. Elena y José se vieron obligados a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, acordaron que la única salida era alejarse, empezar de nuevo lejos de Salamanca, lejos de miradas y juicios. Isabel, aunque dolida, entendió la magnitud del sacrificio y les ofreció su apoyo incondicional para organizar la partida. En el último amanecer antes de partir, José y Elena se abrazaron en silencio, conscientes de que aquel adiós era también una promesa de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Mientras el tren los alejaba de la ciudad que los vio nacer y crecer, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿serían capaces de construir un amor libre en un mundo que, a veces, no permite amar sin cadenas? Y en las sombras, alguien observaba, con una sonrisa enigmática, sabiendo que aquella historia apenas había comenzado su verdadero capítulo. El misterio, el amor y la lucha por la libertad se entrelazaban en una trama que ningún destino podría separar. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente aquella carta anónima? ¿Quién era el verdadero enemigo que acechaba en silencio? La respuesta aguardaba, oculta tras las páginas de un futuro aún por escribir.